la clase. Vamos a ver una ventana. Aquí está. Muy bien. Ahí ya deben de estar viendo la presentación. ¿Todo ven? ¿Me confirman que ven bien la presentación? Sí, profe. Muy bien, entonces, ahí están. Aquí están llegando algunos más de sus compañeros. Okay. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a ver hoy el tema de vectores. Bueno, es un tema por semana, ¿no? Por semana, esta semana me toca el de vectores. El concepto de vector tiene que ver con lo siguiente, ¿no? En la ciencia pues es esencialmente experimental. La última prueba de que algo esté o no correcto pues es el experimento. Y pues los experimentos que se hacen en ciencia son con el objetivo de observar cómo se comporta la naturaleza, cuáles son las leyes que la rigen y tratamos de establecer leyes. Tratamos de establecer leyes de la naturaleza en donde pues esas leyes son precisamente como un compendio, ¿no?, de cómo se comporta determinado fenómeno en ciertas circunstancias. Y esas leyes de la ciencia se escriben generalmente como enunciados, a veces cualitativos o a veces cuantitativos, pero lo más importante para que sean útiles es que sean cuantitativos y involucran entonces cantidades que se pueden medir. Y esas cantidades que se pueden medir en ciencia se clasifican principalmente en dos tipos: las cantidades escalares y las cantidades vectoriales. Entonces aquí vamos a hacer la distinción de qué es una cantidad escalar y qué es una cantidad vectorial. Y nos vamos a enfocar pues básicamente a la segunda, ¿no?, los vectores. Vectores o cantidades vectoriales. Entonces, quiero ver nada más si no hay nadie más solicitando acceso. Parece que ya estamos todos. Bueno, aquí voy a estar pendiente de todas formas, por si alguien más solicita acceso. Bueno, entonces vamos a hacer aquí la distinción entre cantidades escalares y vectoriales. Básicamente la diferencia es que en el caso de las cantidades escalares son cantidades que se describen completamente dando una magnitud. Esa magnitud muchas veces puede incluir una unidad de medición. Por ejemplo, la masa la medimos en kilogramos, es la unidad de medición, y damos un número para decir qué tanto, ¿no? 5.4 kilogramos, por ejemplo, ¿no? Y eso es suficiente para dar la información de esa cantidad. Podemos dar otras cantidades como temperaturas, que son del mismo tipo, ¿no? Son cantidades escalares, basta con dar su magnitud. Cuando digo magnitud, incluyo en el caso de que tenga unidad de medición también, ¿no? Hay otro tipo de cantidades medibles, que además de la magnitud necesitan especificarse con una dirección, con una orientación, tales como la fuerza. Si yo quiero especificar una fuerza, puedo decir 10 newtons, pero esa descripción de mi cantidad está todavía imprecisa, está incompleta, si yo no digo hacia dónde, porque no es lo mismo una fuerza de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, o de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba. Entonces, estas cantidades que necesitan, además de la magnitud, especificarse con una dirección, son las cantidades que conocemos como vectores o cantidades vectoriales. Entonces, esa es la diferencia básica, ¿no? En el caso de los escalares, solamente necesito la magnitud de la cantidad para especificarla completamente. Y en el caso de las cantidades que son
vectores, además yo necesito, además de la magnitud, necesito también especificar una dirección. A veces también se dice sentido, pero el sentido en realidad también va incluido en la dirección. Bueno, entonces vamos a ver cómo vamos a describir las cantidades vectoriales de acuerdo a su definición de que son cantidades que necesitan especificarse con magnitud y con dirección. Ustedes saben que si queremos especificar puntos en 2 dimensiones, podemos utilizar el sistema coordenado cartesiano. De hecho, es similar, es el sistema que estábamos utilizando para los números complejos, nada más que aquí, cuando describimos estas coordenadas cartesianas para especificar puntos en el espacio, tanto el eje X como el eje Y pues representan cantidades reales, ¿no? En un plano. Entonces, cualquier punto en un plano se puede especificar dando 2 números. Estos números se llaman coordenadas. Son coordenadas cartesianas cuando tenemos ejes así perpendiculares entre sí, de manera que el primer número que asignamos es la proyección del punto que da la posición sobre el eje X, y el segundo número, la segunda coordenada, es la proyección de ese punto sobre el eje hacia el eje Y, ¿no? Entonces, así especificamos cualquier punto en 2 dimensiones en un plano. Aquí, por ejemplo, representamos el punto 5, 3. Entonces, de ese punto en el plano, decimos que las coordenadas son 5, 3. Decimos que el 5 es la coordenada X, vean que es la proyección sobre el eje X, y el 3 es la proyección hacia el eje Y. Tenemos aquí el punto menos 3, 4 también, que se proyecta hacia menos 3 sobre el eje X y hacia 4 en el eje Y, ¿no? En el eje vertical. Recuerden que antes especificábamos en el plano complejo, que era realmente también un sistema cartesiano, pero ahí representábamos algo diferente. En el eje vertical era la parte imaginaria del número complejo y la parte real era lo correspondiente en el eje X. Ahora, tanto X como Y son números reales, ¿no? Entonces, la designación de puntos en un sistema de coordenadas cartesianas es de esta manera, y cada punto tiene asociados un par de coordenadas XY. Se le llama XY porque el primero pues tiene que ver con la coordenada X y la coordenada Y. Decimos que son las coordenadas del punto, ¿no? Entonces, y acá tenemos en general un punto XY, ¿no? Aquí arriba. Esas coordenadas XY de cualquier punto en el plano, en un plano cartesiano, formado por los ejes X y Y que se cruzan perpendicularmente, también se puede representar en otro tipo de coordenadas, exactamente como mencionábamos en el caso de los números complejos, en coordenadas polares. Aquí es importante que siempre que tenemos un sistema coordenado, previamente a especificar las coordenadas del punto, de un punto cualquiera, tenemos que haber elegido primero el origen. El origen es donde se cruzan los 2 ejes perpendiculares, el eje X y el eje Y. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, un punto XY con coordenadas XY. Sabemos que también podemos especificar completamente la posición de este punto, indicando su distancia al origen, le llamamos R, y el ángulo que forma la línea que une ese punto al origen con respecto a la parte positiva del eje X. Vean que es similar a lo que veíamos en números complejos, ¿no? Entonces aquí tenemos esta misma relación que teníamos en números complejos, nada más que antes la X era la parte real y la Y era la parte imaginaria. Aquí es la coordenada X es R coseno de teta y la componente Y es R seno de teta. Entonces, estas coordenadas XY también le llamamos así, componentes, ¿no? Componente X y componente Y de algo que vamos a conocer como un vector. Pero bueno, antes de avanzar a la representación del vector, aquí cambiamos primero las coordenadas de cartesianas de XY a R teta, ¿no? Primero vemos la relación que hay entre ellas.
Ya vimos esta relación en el caso de números complejos, pero lo podemos ver aquí rápidamente otra vez. Tenemos aquí que esta línea que une al punto con el origen forma un triángulo rectángulo de esta manera, ¿no? Como está aquí. Este triángulo rectángulo lo podríamos completar aquí, donde X sería este cateto a lo largo del eje X y Y sería el cateto que va desde aquí hasta el punto, ¿no? Sería la coordenada Y. Entonces aquí podemos ver que en este triángulo rectángulo, imagínense que este triángulo rectángulo lo sacamos de aquí, ¿no? O sea, podríamos pensar que estábamos aquí, aquí formamos el triángulo rectángulo, esto es X, la coordenada X, y esto es Y, ¿no? La coordenada Y, entonces nos traemos el triángulo para acá, y de aquí podemos sacar las formas trigonométricas de este triángulo rectángulo. La función seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa y sobre R. El coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa X sobre R. Y la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. De las primeras dos sacamos la componente X y Y. De aquí sacamos la componente X despejando X. Pasamos R multiplicando y tenemos esta, ¿no? X igual a R coseno de θ. Y de la primera despejamos Y, mandando R a multiplicar al seno, y entonces Y queda como R por el seno de θ, ¿no? Y entonces, si conocemos las coordenadas R y θ, que son justamente las coordenadas polares, ¿no? Que vimos en números complejos también, entonces tenemos X y Y en términos de R y θ. Pero también lo podemos hacer a la inversa, porque teniendo estas relaciones en este triángulo rectángulo, por el teorema de Pitágoras sabemos que la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, x cuadrada más y cuadrada, es el cuadrado de la hipotenusa, r cuadrada. O sea, tenemos que x cuadrada más y cuadrada es igual a r cuadrada, ¿no? Y de aquí tenemos sacando raíz cuadrada de r, r es la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Y de esta tercera relación, si la tangente del ángulo es y sobre x, entonces el ángulo es el ángulo cuya tangente es y sobre x. Entonces, de aquí tendríamos tangente de la menos 1 de y sobre x, sería el ángulo, ¿no? Tangente de la menos 1, así aparece en la calculadora. Aquí arco tangente, ¿no? Y sobre x. Bien. Ok, entonces aquí tenemos cómo convertir de coordenadas cartesianas de un punto a coordenadas polares y a la inversa, ¿no? De coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Ahora, el concepto, vamos a ver, de vector. El concepto de vector me permite relatarle al desplazamiento a una distancia el concepto de las propiedades de un vector, ¿no? De una forma natural. Pero bueno, vamos a ver antes aquí un pequeño ejercicio. Tenemos las coordenadas cartesianas de un punto en el plano XY, que son menos 3.50 y menos 2.50, como se muestra en la figura, pero no veo, aquí está la figura. Entonces, si tenemos este punto, menos 3.50, es la componente X o la coordenada X, y menos 2.50 es la coordenada Y. También le podemos llamar componente Y, ¿no? De la posición del punto. Cuando hablamos de componente, ya estoy un poco hablando del concepto de vectores, ¿no? Si digo nada, si únicamente pienso en el punto, son las coordenadas del punto. Pero poco a poco notan que voy hablando de componentes. Es porque luego voy a asociar con la posición de ese punto un vector, ¿no? Pero bueno, por lo pronto vamos a encontrar las coordenadas polares de este punto si conocemos las coordenadas cartesianas. Entonces, las coordenadas polares son r y θ. R sabemos que es la raíz de x cuadrada más y cuadrada, raíz cuadrada, ¿no? Entonces aquí tendríamos
menos 3.50 al cuadrado más menos 2.50 al cuadrado raíz cuadrada. Entonces aquí tendríamos que elevar al cuadrado y sacar la raíz cuadrada, ¿no? Si gustan decirme el resultado, de hecho aquí les debe dar 4.30 metros, ¿no? 4 Sí, sí les dio así. Sí. Muy bien, entonces esto es 4.30. De hecho aquí en metros yo no les dije que no puse las unidades, pero aquí de hecho sí da unidades, ¿no? Entonces sí son 4.30 metros. Aquí yo no puse metros, de hecho lo más correcto es que yo hubiera puesto aquí también metros dentro de la raíz cuadrada, ¿no? Al elevar al cuadrado tendría metros cuadrados y metros cuadrados, y al sacar la raíz me daría metros, ¿no? De hecho lo voy a poner aquí para que quede lo más correcto posible, ¿no? Sería menos 3. Se barrió aquí el lápiz. Aquí. Sería menos 3.50 metros al cuadrado más menos 2.50 metros al cuadrado. Esto sería lo más correcto, ¿no? Porque si me está dando con todo y unidad aquí metros. Y entonces el metro operaría elevando al cuadrado y al sacar la raíz se volvería metro, ¿no? Y entonces el 4.30 metros. Ya tenemos una de las coordenadas polares del punto. Ahora falta el ángulo. Vean, el ángulo, tengo esta fórmula. Tangente a la menos 1 de y sobre x igual a el ángulo, ¿no? Aquí lo que yo tengo que tener cuidado es en qué cuadrante estoy. Esta fórmula no tiene problema si estoy en el primer cuadrante, ¿no? Porque todo es positivo. Pero vean que hay una ambigüedad en el caso de que esté, por ejemplo, si estoy en el tercer cuadrante, los dos son, digamos, los dos ángulos son, perdón, las dos coordenadas son negativas, menos entre menos me va a dar más. O sea que yo no distinguiría aquí matemáticamente si estoy en el primero o en el tercero, ¿no? Ni si estoy en el segundo o el cuarto, porque si tengo la y negativa y la x positiva, el signo que me va a dar igual que si los tengo invertidos los signos, ¿no? Pero bueno, si nos vamos directamente a utilizar la fórmula, ¿qué tendríamos? Tangente a la menos 1 de y sobre x serían menos 2.50 metros. De hecho, se van a eliminar los signos y los metros, ¿no? Entre menos 3.50 metros. Que sería, ¿cuánto aquí? Menos 2.50 entre 3.50. ¿Qué ángulo les daría? 35.53 más 180 de los otros dos cuadrantes. Ah, pero así se lo meten a la calculadora, les va a dar 35.54. 35.54, ¿verdad? 35.54, lo voy a poner aquí arriba, ¿no? De hecho, aquí, como estamos usando tres cifras significativas, es que este lo cambiaríamos a, ¿qué es? Bueno, aquí lo voy a poner completo por lo pronto, ¿no? 35.54, pero fíjense que le sumaría ¿cuánto? Tendría que sumarle 180, porque o sea, por los signos yo tengo que saber en qué cuadrante estoy. Por ejemplo, aquí en el primer cuadrante tendría más entre más, ¿no? En la división de y x. Aquí en el segundo cuadrante tendría más entre menos. Aquí en el tercero tengo menos entre menos. Aquí tendría más entre menos. Entonces aquí, como yo ya sé qué signo tienen las componentes, ya sé en qué cuadrante estoy. O sea que yo sé que el signo que me dé, perdón, yo sé que el ángulo que me dé va a ser este nada más. O sea, si ustedes meten esto en la calculadora, les va a dar 35.54, porque como eliminan el signo, para la calculadora les da nada más este ángulo, ¿no?
pero ustedes por la combinación de signos que ustedes saben cuáles son, saben que están en el tercer cuadrante y entonces saben que a este ángulo que les dio le tienen que sumar estos 180 grados. O sea que el ángulo completo aquí sería el que les dé 35.54 grados, más, como ustedes saben que por la combinación de signos están en el tercer cuadrante, en este caso saben que hay que sumarle 180 grados. Y les da, ¿cuánto? 215.54, ¿verdad? Me dicen si me equivoco aquí. Sí, ¿verdad? Sí. 215.54. Ahora ven, el resultado aquí lo ponemos como 216 grados porque nos tendríamos que quedar con 3 cifras significativas que son con las que están las cantidades aquí involucradas. Si me quedo con 3 cifras significativas, tengo que quedarme con dígitos hasta aquí. 215, pero como el siguiente dígito es 5, de 5 en adelante tengo que aumentar el último que queda en una unidad. Por eso lo escribiríamos como 216, ¿no? Para quedarnos con 3 cifras significativas. Si lo dejan en el examen así de esta forma, o 215.5, se los pondría bien también, ¿no? Pero ya más formalmente, pues tomando en cuenta las reglas de las cifras significativas, quedaría como 216 grados. Entonces, vean, cuando aplican esta fórmula, tangente de menos 1 de y sobre x para encontrar el ángulo, les van a dar un ángulo, pero ustedes tienen que tomar en cuenta, de acuerdo a los signos de y y de x, en qué cuadrante están. Por ejemplo, si hubieran sido la y y la x positivas, ustedes saben que están en el primer cuadrante, entonces saben que ese ángulo que obtengan es el ángulo total. Si hubieran estado la y positiva y la x negativa, sabrían que están en el segundo cuadrante, le habrían sumado 90 grados nada más. Y así, ¿no? Entonces la fórmula aplica, nada más hay que tener cuidado cuánto hay que sumarle dependiendo de los signos, porque dependiendo de los signos sabemos en qué cuadrante estamos. Y bueno, entonces aquí tenemos, redundando un poco más en las definiciones de las diferencias, ¿no?, entre una cantidad escalar y una cantidad vectorial. Y aquí, en esta animación que está abajo a la izquierda, vemos la diferencia, ¿no? Vean, están aquí 2 personas, están lanzándose un balón. El balón sigue una trayectoria. Entonces, la longitud de la trayectoria, el globo sigue una trayectoria y recorre una distancia. Esa distancia es un escalar. Es la longitud de esta distancia del camino recorrido. La longitud nada más, ¿no? Sin embargo, en física se hace una diferencia con el desplazamiento. El desplazamiento es una línea trazada desde el punto inicial al punto final del globo. O sea que el desplazamiento sería esta línea que aparece al final, ¿no?, que va desde el primer jugador al segundo, la línea morada. Entonces ven que hay una diferencia entre la distancia recorrida, que sería la trayectoria roja, y el desplazamiento, que es esa línea morada. El desplazamiento tiene una magnitud. La magnitud es la distancia, la longitud que mide esa línea morada, y la dirección del desplazamiento es la dirección precisamente de esa línea morada. Entonces, ya vean aquí la diferencia entre longitud y desplazamiento. Y entonces vean que el desplazamiento es una cantidad vectorial porque necesitamos especificar su magnitud, que sería su longitud, pero también necesitamos especificar su dirección, hacia dónde. Así, por ejemplo, cuando hablo de desplazamiento, yo puedo decir 55 kilómetros al norte, que sería diferente de decir 55 kilómetros al este o 55 kilómetros al oeste, ¿no? En todos los casos, la magnitud es la misma, la magnitud del vector desplazamiento, pero tiene diferente dirección. Entonces son diferentes cantidades vectoriales. Bueno, son diferentes vectores, ¿no? El otro ejemplo podría ser de fuerzas. Puedo ejercer fuerzas en una dirección o en otra.
La velocidad también es una cantidad vectorial, es un vector, la velocidad. Su contraparte escalar es la rapidez. La rapidez me dice qué tanta distancia voy recorriendo por unidad de tiempo. En el caso de la velocidad, es que tanta distancia voy recorriendo por unidad de tiempo, pero además hacia dónde la voy recorriendo. La temperatura ya vimos que era un escalar, la masa también es un escalar, eh, la masa es escalar, ¿qué más? Tenemos la aceleración también es un vector porque la aceleración puede ser en una dirección o en otra. El campo eléctrico, magnético, todo eso son vectores también. Eh, entonces, debido a las propiedades de las cantidades vectoriales, entonces lo más natural es representarlos como flechas, cuando los representamos gráficamente, ¿no? Porque una flecha en un dibujo, yo la puedo dibujar de diferentes longitudes que me representen la magnitud de la cantidad vectorial y la dirección de la flecha me representaría la dirección de la misma cantidad vectorial, ¿no? Entonces, digamos que de alguna forma natural surge la idea de representar los vectores mediante flechas, ¿no? Donde no son flechas siempre que sean, pueden ser diferentes cosas, no necesariamente desplazamientos, pueden representar una fuerza, un campo eléctrico, cualquier cantidad que sea vector, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí en general esas propiedades y cómo podemos utilizar esta representación geométrica, ¿no? Vamos a hablar que dos vectores son iguales. Vamos a poder decir que dos vectores son iguales solamente si tienen la misma magnitud y si apuntan en la misma dirección. Si dos vectores tienen la misma magnitud pero apuntan en direcciones diferentes, son vectores distintos, no son iguales. Así que tendrían que tener magnitud y dirección similares, ¿no? Y también hay que tener aquí claro que eso es independiente de en dónde coloque el vector. Aquí en el dibujo de la izquierda tenemos 4 vectores que tienen la misma longitud y tienen la misma dirección, apuntan en la misma dirección. Entonces, estos vectores son iguales, aunque no los ponga partiendo del mismo punto. Eso no importa, ¿no? Entonces, ahí hay que tenerlo presente. Si el vector tiene la misma magnitud y la misma dirección que otro, aunque no estén colocados a partir del mismo punto, son iguales. En este caso, estos 4 vectores son iguales. Cumplen con que tienen igual tanto la magnitud como la dirección. Y también, entonces, vamos a poder sumar vectores. Como son cantidades, entonces podemos hacer operaciones con ellas. Tenemos la suma y tenemos la resta, ¿no? La resta realmente es un caso particular de la suma, ¿no? Es sumar un negativo, vamos a definir qué es el negativo de un vector. Aquí en el cuadro aparece una advertencia, ¿no? Que hay que tener también presente cuando trabajamos con vectores. Los vectores, cuando ustedes están leyendo algún libro, se representan con letras negritas. Aquí está un poco más completo, ¿no? La notación, porque además de que se representan con letras negritas, tienen una flechita arriba. Cuando ustedes lo escriben a mano, es usual escribirlos con una flechita arriba, ¿no? Sin vector A, el vector B, y así representamos los vectores. Cuando leemos algún libro, no siempre tienen la flechita arriba. Muchos libros utilizan nada más letra negrita y ya, ¿no? Aquí está más completo porque además tienen una flecha, ¿no? Esta letra negrita más la flecha. Hay que tener aquí presente que si yo dibujo, bueno, si represento esta suma, A más B igual a C, lo que estoy representando es que la suma de dos vectores A y B es igual a otro vector C. Eso es algo muy diferente que representarlo de esta otra manera. Porque resulta que cuando hablamos de vectores, si yo le pongo la flechita arriba, estoy hablando del vector. Si no le pongo la flechita, estoy hablando solamente de la magnitud del vector.
Y entonces si yo sumo un par de vectores, como aquí, sumar A más B, si sumo dos vectores, me va a dar un vector por acá. El resultado va a ser un vector. Si sumo las magnitudes de los vectores son escalares, me va a dar un escalar. Entonces, esto es distinto, ¿no? Sumar A más B me da un vector. Sumar las magnitudes de A y B me da un escalar. Entonces, estas sumas son distintas. Es distinta la suma de dos vectores que la suma de las magnitudes de dos vectores. La primera me va a dar otro vector y la segunda me va a dar un escalar. Por eso aquí es como una observación, ¿no? De que no hay que confundir a veces la suma de los vectores con la suma de sus magnitudes. Y entonces vamos a ver aquí cómo vamos a sumar vectores. Primero vamos a verlo de forma geométrica. Podemos representar los vectores entonces como flechas. Aquí tenemos un par de vectores A y B y vean cómo representamos la suma de A y B. La suma de A y B la representamos como un vector que va desde la punta del primer vector hacia de la cola del primer vector hacia la cola del segundo. Aquí, déjenme ver si puse por separado, ¿no? Entonces los voy a dibujar. Vean, voy a dibujar aquí por separado. Tengo, vamos a ver si me sale el vector A, más o menos. Este es el vector A. Y luego tengo el vector B. Aquí los dibujo por separado. A ver más o menos si me sale la dirección. Supongo que estos son los vectores A, que sería este, y el vector B. Aquí los tengo dibujados por separado, representados como flechas. La dirección de la flecha me representa la dirección, del vector, y la longitud es proporcional a la magnitud. Lógicamente en el dibujo siempre van a dibujar a escala la flecha, ¿no? Por ejemplo, si quieren representar 25 kilómetros, un desplazamiento de 25 kilómetros al noroeste, la dirección la pueden representar con un ángulo adecuado, pero no pueden dibujar un vector de una flecha de 25 kilómetros. Tienen que tomar un escalón de que cada centímetro fueran 5 kilómetros, por ejemplo, ¿no? Y así. Entonces, aquí tenemos los vectores A y B. Si yo quiero sumar gráficamente los vectores A y B, lo que hago es coloco en un punto cualquiera el vector A. Lo voy a hacer aquí, que es lo que está aquí en el dibujo. Colocamos el vector A aquí, en un punto de inicio. Y ya coloqué el primer vector A. Si quiero sumarle el vector B, coloco el vector B a partir de donde termina el vector A. Entonces, dibujaría el vector B a partir de donde termina A. Bueno, no estoy así con... Pero ustedes aquí con el dibujo del centro pueden ver, ¿no? Aquí lo estoy haciendo para que vean los pasos. Supongan que aquí puse el vector B a partir de la A. Supongan que fuera la misma dirección. No está tan exacto, pero creo que ilustra, ¿no? Y entonces aquí tengo los vectores A y B. La suma, ya que lo hago de esta forma, coloco el vector A y luego a partir del vector A el vector B, si se lo quiero sumar. Y la suma va a ser el vector que va desde la cola del vector A hasta la punta del vector B. O sea, va a ser... ¿cómo sale este vector? Ahí está. Este sería la suma de A más B, de los vectores A y B. Le llamamos a veces resultante, esta suma, ¿no?, de los vectores A y B, resultante de A y B. Vean entonces que si yo quiero sumar un par de vectores geométricamente, gráficamente, entonces dibujo el primer vector y el segundo vector lo dibujo donde termina el primero. ¿Qué pasa si quisiera agregar más vectores? Simplemente repito la operación. Por ejemplo, si quisiera un vector C, que fuera un vector vertical, de esta manera, ¿no?
Si, le dibujé aquí si quisiera sumar el vector C, entonces ya tengo A más B y el C lo colocaría donde termina B. Así. En este caso, la suma de A más B más C sería el vector que va desde aquí hasta acá. O sea, siempre los vectores que quiera sumar los voy agregando donde termina el anterior. Y la suma de todos los vectores agregados sería el vector que va desde la cola del primero hasta la punta del último. Aquí, por ejemplo, la suma de A más B más C la voy a dibujar con otro color. La voy a dibujar aquí en azul. Sería el vector que va desde aquí hasta acá. Vamos a ver si me sale más o menos la línea derecha hasta acá. Este sería A más B más C. Vean que puse el vector A, donde termina el vector A puse el B, y donde termina B puse el C, tal cual son los vectores, ¿no? Pero empezando donde termina el anterior. Y este método me permite, en principio, sumar el número de vectores que yo quiera. Aquí lo ilustro para 3. Aquí en el dibujo del centro está la muestra para 2. Y este método se llama el método del polígono, porque al final de cuentas la figura que formo, una vez que voy agregando todos los vectores y el último, que es la suma, es un polígono. Por ejemplo, aquí el A más B más C sería un polígono de 4 lados, ¿no? Donde 3 de los lados son los 3 vectores que sumamos, y el cuarto lado del polígono es la suma de los vectores, ¿no? Si sumo n vectores, entonces el polígono tendría por lo menos n más un lado, ¿no? Podemos tener polígonos de muy diferente forma dependiendo de cómo son los vectores, ¿no? Aquí hay otros ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, A y B, C. También son 3 vectores, pero son diferentes, ¿no? Este es el vector A. Le sumo un vector B. Donde termina B, agrego un vector C. Y entonces ya tengo 3 vectores, A, B y C, colocados uno tras otro. Entonces el vector que va desde la cola de A hasta la punta de C es la suma de A más B más C. Suma o resultante también se llama, ¿no? Entonces, la suma o la resultante, el vector resultante o vector suma, es el vector precisamente que completa el polígono. Entonces, este es el método del polígono. Voy a escribir aquí porque no recuerdo si lo puse. Método del polígono. Aquí tenemos entonces, ven, aquí hay 5 vectores y vean aquí abajo cómo se va formando la suma. Estos 5 vectores que tenemos aquí se suman aquí abajo. Se van sumando, bien. El verde es el A, luego sigue el B, el morado el C hacia abajo, el D en diagonal izquierda, y luego el anaranjado el E, y el resultante es el negro, ¿no? Desde la cola del primero hasta la punta del último. Es otro ejemplo del método del polígono. Miren que aquí es un polígono ya de otra forma, porque a veces los vectores se cruzan. En los ejemplos anteriores no se cruzaban, pero aquí sí se cruzan. El método sigue siendo válido. La limitante del método del polígono y, bueno, en general de los métodos geométricos, la limitante es que si quisiéramos sumar vectores en 3 dimensiones, pues sería ya no tan fácil como en 2 dimensiones, ya nos complicaríamos, ¿no? Pero generalmente pues se utiliza este método para 2 dimensiones. Aquí está otro método. Este método, lo voy a escribir aquí arriba, se llama método del paralelogramo. Se llama método del paralelogramo porque el vector suma. Aquí en el dibujo de la izquierda tengo los vectores A y B y la resultante aquí lo ponen como una S de suma,
pero es básicamente lo mismo. Vean que al sumar A y B, si yo nada más sumo dos vectores por el método del polígono, tengo A y B. Entonces, el vector resultante es el vector que va desde la cola del primero, que sería hasta la punta del segundo, que sería B. Entonces, aquí tengo el vector resultante o suma A más B, ¿no? Vean que la suma, en este caso, si yo solamente sumo dos vectores por el método del polígono, el vector resultante o suma es la diagonal de un paralelogramo. Porque yo podría igual, en vez de sumar de esta manera, en el mismo punto poner el vector B. O sea, pongo el vector B en el mismo punto. No sé, un poco chueco aquí, pero este es el vector B. En vez de dibujarlo después de la, lo podría haber dibujado en el mismo punto. Y entonces completo aquí un paralelogramo. No dibujé muy bien aquí el vector B, ¿no? Pero por eso se ve aquí como más abierto arriba. Bueno, pero aquí en la figura animada es lo que están haciendo, ¿ven? En vez de colocar el vector B después de la, aquí colocan ambos vectores en el origen. El A y el B están en el mismo origen. Y luego completan aquí en las líneas negras, completan un paralelogramo. Esta línea de arriba, la que se dibuja aquí, esta, sería un lado paralelo al formado por el vector B. Se fijan, es un lado paralelo. Y luego completo el paralelogramo trazando un lado paralelo a, es el que aparece aquí. Entonces completamos el paralelogramo, por eso se llama método del paralelogramo, y entonces el vector suma de A más B es la diagonal del paralelogramo. Es esta línea roja que aparece aquí, ¿no? Y ahora esta es la suma de A más B. Noten que es distinto, pero son iguales, en el sentido de que si yo utilizo el método del polígono sumando dos vectores, aquí tenemos la diagonal. Llegaríamos a lo mismo. O sea que la suma es la misma, por supuesto, independientemente de que utilicen un método u otro, ¿no? La limitante del método del paralelogramo es que precisamente como formo un paralelogramo y la suma es la diagonal del paralelogramo, entonces pues solamente puedo sumar dos vectores, por pares nada más, dos vectores a la vez. En cambio, por el método del polígono puedo sumar el número de vectores que yo quiera. En ese sentido, pues el método del paralelogramo lo utilizaríamos solamente si tenemos una suma de dos vectores. Si tenemos ya más, tendríamos que utilizar el método del polígono. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos, aquí tenemos una muestra geométricamente de que la suma de vectores es conmutativa, ¿no? Vean, ¿cómo lo hacemos? Resulta que si sumamos A más B, tendríamos aquí gráficamente, tenemos A, después de tener A, colocamos B después de A. O sea, usamos el método del polígono para sumar A más B. Tenemos A, le agrego B, y entonces la suma de A más B es el vector que va desde la cola de A hasta la punta de B. O sea, este sería la suma de A más B. Ahora, ¿qué pasa si sumo B más A? Si lo voy a hacer, lo hacemos aquí por el método del polígono también. B más A sería, primero dibujaría a B, que es este. Ven que es igual que este otro, ¿no? Nada más que está empezando desde el punto ahora porque sumo primero B. Y luego ya que dibujo B, ahora le agrego A, ya que terminé de dibujar B. Ahora tengo B más A. Y termino aquí. Vean que por el método del polígono, B más A es el vector que va desde aquí hasta acá. O sea, es este mismo vector que era A más B. Estamos viendo aquí geométricamente que A más B es igual que B más A.
Es decir, que para el caso de vectores se cumple la ley de, conmutativa de la suma, ¿no? La suma es conmutativa. No importa el orden en que sumemos los vectores. También se cumple la ley asociativa de la suma, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí la ley asociativa es esto, ¿no? De que si sumo A más la suma de B más C es igual que sumar A más B y luego C. Aquí lo ilustramos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en el dibujo de la izquierda es A y luego tengo B más C. Vean, este es B más C. La suma de B más C, ¿cómo lo obtengo? Desde aquí, dibujo B y luego le agrego C. Tengo B y luego le agrego C, entonces la suma de B más C es esta diagonal. Si le quiero sumar A más la suma de B más C, entonces tendría A más B más C, que es esto, ¿no? Y entonces la suma sería esta diagonal. Esta diagonal es A más B más C. Ahora a la derecha tengo A más B. A más B sería A más B, sería esta diagonal. A esta diagonal le agrego C. Entonces la suma de esta diagonal, que es A más B, más C, me da esta diagonal. Pero vean que esta es justamente lo mismo que tengo aquí a la izquierda, ¿no? Entonces también se cumple la ley asociativa de la suma. A más B más C es igual a A más B más C. Cuando queremos restar un vector A, hay que recordar que la resta es un caso particular de la suma en donde sumamos el negativo. Entonces aquí la la resta de A menos B como vectores no es más que la suma de A más el negativo de B. Entonces vamos a representarlo de esta manera. A menos B es igual a A más el negativo de B. El negativo de un vector es un vector que tiene la misma magnitud, pero tiene dirección opuesta. Aquí en el dibujo, por ejemplo, aquí es B, es este que está en líneas punteadas, apuntando hacia arriba. El vector menos B, o sea, el negativo de B, es un vector que tiene esta misma magnitud, pero está en el sentido opuesto, en dirección opuesta. O sea, la longitud de la flecha que representa B y menos B tienen que ser iguales las longitudes, porque las magnitudes son iguales y las longitudes son proporcionales a la magnitud, pero tienen dirección opuesta. Entonces aquí, si yo tengo aquí, digamos, el vector, este es un vector C, el vector menos C apuntaría para acá. Sería igual en magnitud, pero dirección opuesta. Entonces, la resta de A menos B es la suma de A más el negativo de B. De esta manera, si resto BA, tendría A menos B, tengo A, y luego le agrego el negativo de B, porque la resta es la suma del negativo, ¿no? Entonces tengo A, y luego le agrego el negativo de B. Y entonces el resultado sería el vector que va desde aquí para acá, ¿no? De la cola de A hasta la punta de menos B. Y eso sería A menos B. Noten aquí algo interesante, ¿no? Que el vector A menos B es este, ¿no? ¿Qué pasaría si yo dibujara A y B partiendo del mismo origen? Voy a tratar de dibujar, supongan que los dibujo, que este sea el origen. El vector A más o menos es esto, ¿no? Un poco diferente la dirección, pero más o menos. Si supongan que es el vector A y B es este. Pues este sería, vamos a ver, ¿cómo lo dibujo? Por acá. Este sería B. Y vean cuál es la dirección de A menos B. Es un vector que va de aquí hacia abajo. Si este vector yo lo colocara aquí, en la punta de B, resulta que me llevaría
A. Esto sería A menos B. En general, si ustedes quieren un vector que los lleve, o sea, si ustedes cuando dibujamos puntos en un sistema cartesiano, cada punto tiene asociado un vector de posición. Ese es un vector que va desde el origen al punto. Por ejemplo, supongan que este es el punto B, lo voy a poner aquí, y este es el punto A. Entonces aquí hay un vector que va del origen al punto B. Es un vector de desplazamiento del origen al punto B, y aquí hay un vector que va del origen al punto A. Si ustedes quieren un vector que los lleve de B a, o sea, de que vaya de aquí para acá, que apunte en la dirección de B hacia A, calculen simplemente el vector, a ver, aquí va de B hacia A, es el vector A menos B. Y si ustedes quieren un vector que vaya de A a B, o sea, de A a B, sería B menos A, porque tendría dirección opuesta, ¿no? Esto es muy útil porque muchas veces en muchas leyes de la física tienen que representar direcciones de un punto a otro, ¿no? Por ejemplo, cuando hay fuerzas entre cargas eléctricas, tienen que dar la dirección de una carga a otra. Entonces, lo que pueden hacer es encontrar el vector que va a una carga, luego el que va a la otra, y la resta les daría la fuerza de una carga hacia otra, ¿no? Aquí tenemos aquí la resta vectorial, entonces aquí en la izquierda tenemos ese mismo dibujo de antes, ¿no? Que sería el paso a paso, ¿no?, que tendríamos que hacer. Tendríamos que añadir a el vector menos b, ¿no? Y eso es equivalente a restarle b a A. El vector c sería un vector, le llamamos c, la resta de a menos b es un vector que tendríamos que agregar para, eh, para obtener a, ¿no? Aquí lo vemos. A menos b es un vector, si c es a menos b, entonces si le agrego b, me quedo con a. A ver, aquí c, vamos a ver, aquí perdón, tenemos c igual a menos b. Pues mira, lo que dicen es, este vector c se lo tengo que agregar a b para obtener a. O sea, b más c, o sea, le agrego el vector c a b. Esto sería b, pero resulta que c es a menos b. Se elimina la b, ¿no?, para obtener a. Aquí está. Bueno, vamos a hacer aquí una pregunta rápida. Las magnitudes de dos vectores A y B son 12 unidades y 8 unidades. Vean, cuando le quitan las letras negritas y la flecha, son la magnitud del vector. Eso significa que la magnitud del vector A son 12 unidades y la magnitud del vector B son 8 unidades. ¿Cuál de los siguientes pares de números representa los valores más grandes y más pequeños posibles para la magnitud del vector resultante A más B? El inciso A, 14.4 unidades y 4 unidades. El inciso B, 12 unidades y 8 unidades. Inciso C, 20 unidades y 4 unidades. Y el inciso D, ninguna de estas respuestas. O sea, le da dos cantidades, ¿no? Entonces, ¿cuál de los incisos me da los valores más grandes y más pequeños posibles para la magnitud de la suma de A más B? Entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál inciso consideran que sería el correcto?
Bueno, tengo 4 incisos. Alguno de los incisos me da la magnitud mayor y menor que puedo generar con esta combinación de vectores, donde conozco la magnitud de los vectores, pero no sé la dirección, ¿no? Simplemente La conozco. C, profe. La C es la correcta. Sí, muy bien. La C es la correcta porque si están alineados, si están en la misma dirección, los dos vectores, es cuando la suma puede ser la suma que les dé la magnitud mayor, ¿no? Si pongo un vector tras otro y tiene la misma dirección, entonces la magnitud va a ser la suma de las magnitudes. Entonces la suma de las magnitudes sería 12 más 8, 20. Si están en direcciones opuestas, entonces ahí la magnitud es la mínima, ¿no? Porque supongan que están en la misma línea, pero en sentido opuesto. Entonces, digamos que tengan en una dirección apunta el de 12, pero el otro de 8 apunta en la dirección contraria. Entonces me regreso y me quedan 4 de diferencia nada más, ¿no? ¿Ah? Muy bien. ¿Quién dio la respuesta correcta? Yo. Sí, Cristian. Ujú. Muy bien, Cristian. Sí, para todos les queda claro por qué es correcto el inciso C. Sí, a mí sí. Sí. Bien, muy bien, entonces vamos a continuar. A ver, aquí, si el vector B se suma al vector A, ¿cuáles dos de las siguientes opciones deben ser ciertas para que el vector resultante sea igual a 0? O sea, tengo dos vectores A y B que se van a sumar. Entonces, si la suma es 0, entonces, ¿cuál de los incisos es correcto? A y B son paralelos y tienen la misma dirección. A y B son paralelos y en direcciones opuestas. A y B tienen la misma magnitud. ¿Ve? Y A y B son perpendiculares. El inciso B. Y vamos a La ver C. cuáles dos de las siguientes opciones. De hecho, dice que dos opciones son correctas. Vamos a ver. La B. A y B son paralelos y en direcciones opuestas. Esa es correcta. ¿Ah? Esa es correcta. ¿Y cuál otra sería correcta? Hay dos opciones correctas, de hecho, ¿no? De hecho, para que la suma sea 0, necesitan que estén en direcciones opuestas. Eso me daría el inciso B. Y el C, profe. Y también tienen que tener la misma magnitud. Entonces, los dos incisos correctos son B y C. Porque si son paralelos y tienen direcciones opuestas, pero tienen diferente magnitud, la suma no puede ser 0, ¿no? Entonces, necesito que además de que sean paralelos y que estén en direcciones opuestas, A y B tengan además la misma magnitud. Entonces, el B y C, ¿no? Serían los incisos correctos. Ahora vamos a hacer aquí un ejercicio. Un automóvil viaja 20 kilómetros al norte y luego a 35 kilómetros en dirección de 60 grados al noroeste. Como se muestra en la figura, encuentre la magnitud y la dirección del desplazamiento resultante del automóvil. Ok, aquí el desplazamiento del automóvil, el primero, son 20 kilómetros al norte, está representado por este vector, ¿no? Este es el vector A. Vean, está dibujado a escala. Cada cuadrito representaría 5 kilómetros, ¿no? El norte. Y luego 35 kilómetros. Esta flecha tendría una longitud proporcional a 5 cuadritos. Serían 5 cuadritos de largo, ¿no? Para que sea, no, 7, perdón, 7. 7 por 5 serían 35 en dirección de 60 grados al noroeste. Entonces, la suma de desplazamientos es A y B. La magnitud y dirección del desplazamiento resultante sería la suma de A más B.
sería esto que este que se representa como R. Entonces vamos a calcular esta R. Aquí representamos el norte en la dirección del eje Y positivo, el este en la dirección del eje X positivo y el oeste, pues dirección opuesta al oeste, el sur hacia abajo, ¿no? Bueno, entonces aquí hay que utilizar para encontrar la magnitud, primero de la magnitud y dirección del desplazamiento pide. Entonces vean, la magnitud del desplazamiento, aquí usamos un poco de estas reglas de trigonometría, ¿no? Que la ley es del coseno. Acuérdense que si formo un triángulo de esta forma, donde conozco la longitud de estos lados, los conozco porque me dice el problema que estos son 20 y estos 35 y además me da este ángulo. Bueno, este ángulo no me lo da, pero me da este, ¿no? Como sé que la suma tienen que ser 180, entonces yo sé que teta tiene que ser la diferencia de 180 grados menos 60 grados, serían 120 grados, ¿no? Entonces conozco dos lados y conozco el ángulo. La ley del coseno me dice que la longitud de este lado, de este triángulo, que sería precisamente la magnitud del desplazamiento del automóvil, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de estos lados. Este le llamo A cuadrada, la magnitud de A al cuadrado, de hecho, más la magnitud de este lado, que sería, la magnitud sería B. B cuadrado sería la magnitud al cuadrado. Y le resto el doble del producto de A y B por el coseno de este ángulo opuesto al lado que estoy calculando, ¿no? Siempre funciona así. Este ángulo es el opuesto a este lado, ¿no? Y los lados que conozco son los lados que forman el ángulo. Entonces, con esta fórmula puedo calcular porque conozco A, B y conozco este ángulo, ¿no? Que serían 120 grados. Así que aquí sustituimos. Serían 20 kilómetros al cuadrado más 35 kilómetros al cuadrado menos el doble de A por B, que serían 20 por 35, por el coseno de 120 grados. Bueno, aquí por cuestión de tiempo, pues traje ya el resultado, ¿no? Para, por la cuestión de la brevedad del tiempo de la sesión, para cubrir bien el tema. Entonces, la magnitud, perdón, del desplazamiento resultante me daría aquí 48.2 kilómetros. Esta sería la ley, esta ley donde involucro el coseno de este ángulo. Y luego tengo la ley de los senos para completar el problema, ¿no? Donde me pide la dirección. En un momento hay un poco aquí de ruido, voy a reducir aquí. Muy bien, entonces les decía que utilizamos la ley de los senos también para encontrar ahora la dirección del desplazamiento resultante. La dirección lo daría especificando este ángulo beta, ¿no? Que aparece aquí en el dibujo como beta. La ley de los senos es esta, ¿no? Cuando tengo un triángulo de esta forma, tengo que el seno de beta entre B, donde B es el lado opuesto al ángulo. Por ejemplo, aquí tengo a este ángulo le llamo beta, entonces B es el lado opuesto en la ley de los senos. Beta entre B va a ser igual a, perdón, seno de beta, no beta, ¿no? Seno de beta entre B va a ser igual al seno de este ángulo entre el lado opuesto a este ángulo. El lado opuesto a este ángulo es R, pero ya conocemos R, ¿no? La magnitud de R. Entonces escribo la ley de los senos de esta forma. Seno de beta entre B, que es este lado opuesto a beta, va a ser igual al seno de teta entre la magnitud del lado opuesto a teta. Entonces, vean, muchas veces utilizamos así diferentes herramientas para resolver el problema, ¿no? Entonces tengo esta relación
Lo único que no conozco aquí es precisamente beta, que es el que me va a dar la dirección del desplazamiento del automóvil. Entonces de aquí despejamos el seno de beta. B ya lo conozco, B de hecho es 35, R acabamos de encontrar que era ¿cuánto? 48.2. Y lo que no conocemos nada más es pues el seno de beta, ¿no? Lo despejamos y tendríamos esto, seno de beta despejado de aquí. Vean, el seno de beta lo encontramos, mandamos esta B para acá. Entonces sería seno de teta B entre R, ¿no? Aquí abajo está escrito como B sobre R por el seno de teta, ¿no? Es lo que tenemos aquí. Y luego aquí ya nada más sustituimos. B es este lado, son 35 kilómetros. R lo encontramos en la primera parte, R son 48.2 kilómetros. Y el seno de teta, sabemos que teta es 120 grados, entonces es el seno de 120 grados. Ya multiplicando encontramos que todo eso nos da 0.629. Y luego buscamos en la calculadora, vean, como tenemos que el seno de beta es 0.629, entonces en la calculadora buscamos esta función. Seno a la menos 1 de 0.629, que esto significa el arco seno de 0.629, significa el ángulo cuyo seno es 0.629. Y entonces encontramos que ese ángulo es 38.9 grados. Y tenemos entonces ya también la dirección del desplazamiento. Entonces vean, utilizando aquí la ley de los cosenos y la ley de los senos, pudimos resolver este problema. Nos encontramos con la de los cosenos, la magnitud del desplazamiento, y con la ley de los senos, la dirección del desplazamiento resultante del automóvil. Bueno, entonces aquí tenemos resuelto este ejercicio. Vamos a ver entonces ahora los vectores en forma, digamos, ya vimos que los podemos representar como flechas, los podemos dibujar en el plano XY. Y entonces, vean, aquí tenemos un vector A. Lo colocamos en el origen y analizamos sus proyecciones. Su proyección hacia el eje, sobre el eje X es, tiene algo que va a ser la componente AX, pero vean, antes, vean, de acuerdo como vimos que se suman geométricamente los vectores, resulta que si yo dibujo cualquier vector A en el sistema cartesiano, siempre cualquier vector lo puedo dibujar como una suma de vectores. Por ejemplo, este vector A es la suma de este par de vectores. Le llamo a este vector que está sobre el eje X, le llamo AX. Es un vector, le puse, por eso tiene flecha. Y este otro vector es un vector AY. Entonces vean que el vector A es la suma de estos dos vectores. Entonces siempre cualquier vector lo puedo dibujar como, perdón, lo puedo representar como una suma de dos vectores si estoy en el plano XY, en dos dimensiones. Si estuviera en tres dimensiones lo puedo representar como una suma de tres vectores, pero bueno, vamos a representarlo aquí en dos dimensiones. Y entonces vean cómo tengo aquí el vector A representado como una suma de A más B, perdón, de AX y AY. O sea que este vector A es la suma de este vector AX más este vector AY. Y resulta que este vector AX yo lo puedo representar como un vector a lo largo del eje X multiplicado por una cantidad que me dé esta magnitud, esta longitud. Más este AY, pero este AY también lo puedo representar como el producto de un escalar adecuado por un vector que apunte directamente en la dirección del eje Y. Vean que este vector apunta en la misma dirección que el eje Y,
y este otro apunta en la misma dirección que el eje X. Entonces, yo puedo representarlos de esa forma. Aquí no lo puse, voy a escribirlo. Entonces, este vector AX, yo lo puedo representar como una cantidad escalar, le llamo AX, la magnitud que tenga el vector, multiplicado por un vector que denotamos como Y. Este vector Y es un vector a lo largo del eje X. Este es el vector Y, pero tiene magnitud 1. La magnitud de Y la podemos representar de esta forma, ¿no? Similar al módulo en el caso de números complejos. De hecho, el módulo es la magnitud del número complejo. Si yo quiero la magnitud de un vector, también lo puedo escribir así, es 1, ¿no? De manera similar, por ejemplo, la magnitud del vector A también la puedo representar así. Es igual que la magnitud de A, ¿no? El módulo de A. Bueno, entonces, este vector Y está a lo largo del eje X y tiene magnitud 1. Y puedo definir un vector que tenga magnitud 1 también, pero que esté a lo largo del eje Y. También aquí entonces la magnitud de este vector también es 1. Y entonces noten que si defino estos dos vectores, cuando tengo un vector y lo multiplico por un escalar, el vector que me dan es un vector que tiene la misma dirección, pero la magnitud del vector cambia dependiendo de cuánto vale el escalar. Por ejemplo, si multiplico un vector por 2, entonces el nuevo vector tiene la misma dirección que el vector original, pero la magnitud va a ser el doble. Si lo multiplico por 3, la magnitud del vector va a ser el triple. No cambio la dirección, solamente cambio la magnitud. Si lo multiplico por 0.5, entonces la magnitud del vector va a ser la mitad del vector original, ¿no? Entonces, si yo quiero este vector, lo puedo escribir el AX, lo puedo escribir de esta manera. AX por el vector Y, donde resulta que esta AX es la longitud de este vector. La magnitud de este vector por el vector Y me da el vector AX, porque esta magnitud me da la longitud del vector y este vector me da la dirección. Y lo mismo para el vector AY, lo puedo escribir como la magnitud del vector, que sería esta longitud, por el vector J, que está a lo largo del eje Y. ¿Y cuánto valen AX y AY? Estas magnitudes, esta AX y esta AY, pues aquí lo podemos encontrar fácilmente porque aquí tenemos un triángulo rectángulo, y entonces AX sería esta longitud, AY sería esta, y entonces sé que esta magnitud entre la magnitud de la hipotenusa sería AY sobre A. AY sobre A es la definición del seno de teta. Entonces de aquí tengo A es igual a A por el seno de teta. Y para el X tendríamos este cateto entre la hipotenusa. Sería AX, la magnitud nada más de AX de este lado, entre la magnitud de la hipotenusa. O sea, AX entre A. Y esa es la definición del coseno de este ángulo teta. O sea que AX es A por el coseno de teta. Y entonces puedo escribir cualquier vector como la suma de estos dos vectores y cada uno de estos dos vectores de esta forma, ¿no? El AX de esta manera y el AY, donde lo puse el AY de esta otra forma. Y estas AX y AY las puedo calcular de esta forma. Estas cantidades que son escalares AX y AY, entonces es lo que llamo componentes del vector. Son las componentes del vector, la componente X y la componente Y del vector. Entonces, tenemos aquí las componentes del vector AX y AY. La magnitud del vector, pues serían, de acuerdo con el teorema de Pitágoras, sería la magnitud de A, la longitud de A,
la puedo calcular con el teorema de Pitágoras como la suma de los cuadrados de los catetos, o sea que la magnitud de un vector sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Y el ángulo θ lo encontramos otra vez como antes, nada más que ahora tenemos la componente, ya no vamos a decir y sobre x, sino ay sobre ax, o de la componente y entre la componente x del vector. Y eso me daría el ángulo del vector, la tangente menos 1 o el arco tangente de ay sobre ax, la componente y sobre la componente x. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta lo mismo que en el problema que resolvimos. Hay que tomar en cuenta cuando calculamos los ángulos en qué cuadrante estamos, ¿no? Entonces aquí, dependiendo si estamos, por ejemplo, aquí en el primer cuadrante, la componente x, la componente ax es positiva, ¿no? Voy a poner aquí por pares. La componente x es positiva y también la componente y es positiva, porque apunta a la derecha. La componente, este es el vector, vean, está en el primer cuadrante. El vector ax apunta hacia la derecha, es positivo, y también y, ¿no? En este segundo cuadrante tendríamos la componente x es negativa, se pasa para la izquierda del origen, pero la componente y sigue siendo positiva. En el tercer cuadrante tenemos la componente x negativa y también la componente y negativa, ¿no? Este es un vector en el tercer cuadrante. Vean que tanto la componente x como la componente y son negativas. Y en el cuarto cuadrante tenemos que la componente x es positiva y la componente y negativa. Vean, este es el vector en el cuarto cuadrante. Tengo la componente x apunta hacia la derecha, es positiva, pero la componente y es hacia abajo, es negativa. Entonces, eso les va a dar el signo de las componentes. Bueno, vamos a ver. Aquí una pregunta rápida. Elija la respuesta correcta para que sea verdadero el enunciado. Una componente de un vector es siempre, nunca o a veces mayor que la magnitud del vector. ¿Cuál sería aquí la respuesta correcta? O sea, la pregunta es la D, a ver, pero no hay D, ese es A, B y C. Siempre, nunca o a veces. Creo que dijo la B, no la D. Ah, la B. Nunca. Ah, ok, muy bien. A ver, para que el enunciado sea verdadero, una componente de un vector nunca puede ser mayor que la magnitud de un vector. ¿Todos están de acuerdo? Es correcto, ¿no? Porque la magnitud de un vector es, lo voy a escribir aquí, supongamos que tenemos un vector con componentes ax y ay. Aquí aprovecho para escribir la forma general de cómo vamos a escribir un vector. El vector dijimos que lo podíamos escribir como estos dos vectores, ¿no? La suma de estos dos vectores, pero cada uno de estos lo podíamos escribir como las componentes por el vector unitario, ¿no? O sea que por eso podemos escribir un vector de esta forma. La suma de la componente x por el vector y, que es el vector que da en la dirección x, más la componente y por el vector j, que está a lo largo del vector del eje y, perdón. Si estuviéramos en 3 dimensiones, agregaríamos aquí una AZ y una K, ¿no? Que está cuando estamos en 3 dimensiones, agregamos un vector K, que es un vector unitario también de magnitud 1, pero a lo largo del eje Z, ¿no? Como el I está a lo largo del eje X, el J a lo largo del eje Y, hay un K a lo largo del eje Z. Si tuviéramos un vector en 3 dimensiones, entonces esto sería AXI más AYJ
más AZ acá. Pero bueno, entonces aquí la magnitud del vector, dijimos que era la raíz cuadrada. Si nos vamos a 3 dimensiones, lo podemos extender, ¿no? Sería ax cuadrada más ay cuadrada más, le agregaríamos la z al cuadrado también. De esta forma. Entonces, vean, la magnitud siempre es la suma de las magnitudes al cuadrado. Entonces, nunca podríamos tener una componente mayor que la magnitud del vector. Lo más que podría pasar es que fueran iguales, ¿no? Si tuviéramos una sola componente, pero nunca podría ser mayor que la magnitud del vector. Entonces, la respuesta es correcta, ¿no? El inciso D. No, aquí no. Bueno, aquí es una muestra de los vectores estos I, J y K, ¿no? Son vectores, se llaman vectores unitarios porque tienen magnitud A. Aquí este sistema se llama de mano derecha, ¿no? Cuando están en este orden. Ustedes, si se mueven en sentido opuesto a las manecillas del reloj, van del I, J, K. Vean que aquí es igual, ¿no? I, J, K, moviéndonos en dirección opuesta. Nada más que aquí empezamos colocando el vector I en esta dirección. Son equivalentes, ¿no? Se llama de mano derecha, ¿no? Cuando es así. A veces se colocan al revés, esos serían de mano izquierda, ¿no? Pero este es el más usual, este común. Y bueno, entonces si nos quedamos en 2 dimensiones nada más, entonces un vector A que tenga componentes AX y AY, lo podemos escribir de esta forma, ¿no? Como una suma de la componente X multiplicando al vector Y, más la componente Y multiplicando al vector J. Y de esta manera podemos sumar vectores ya no con el método geométrico, sino con lo que conocemos como el método analítico. En el método analítico sumamos pues los vectores sumando las componentes. Por ejemplo, si tengo aquí, aquí está. Si tengo aquí un par de vectores A y B, donde las componentes del vector A, aquí tenemos el vector A, sus componentes del vector A son AX, es esta distancia, y esta es su componente Y. Y para el vector B, vean, este es el vector B, esta es su componente BX, perdón, y esta es su componente Y, esta distancia, ¿no? Entonces, los voy a dibujar aquí, voy a escribir por separado. El vector A es el vector AXY más AYJ, y luego el vector B es el vector BXY más BYJ. La suma de dos vectores por el método analítico, o sea, ya no con dibujos, sino analíticamente, la suma de dos vectores es un vector donde la componente del vector suma es la suma de los componentes de los vectores de la suma. Por ejemplo, aquí vean, la resultante, la suma de A más B, me da, estoy sumando este es A, AXY más AYJ, ese es A, y luego le sumo B. Luego asocio lo que está multiplicando al vector Y, que serían estas dos, sería AX más BX multiplicando a Y. Y luego las componentes Y, AY y BY multiplicando al vector J, ¿no? Las asocio, las escribo de esta manera, y entonces vean que aquí es como tener un vector R, donde la componente X es lo que está multiplicando al vector Y, que sería la suma de las componentes X correspondientes de A y B. Y la componente Y es lo que está multiplicando el vector J. Sería la suma de las componentes Y de los vectores que se están sumando. Y entonces digo que R es un vector que va a tener componente Rx en la dirección X y Ry en la dirección Y, pero esta Rx es la suma de las componentes X de los vectores que estoy sumando, y Ry es la suma de las componentes Y.
Esta es la suma analítica y aquí geométricamente vemos que es correcto. Si tuviéramos más vectores, sería lo mismo, ¿no? En ver si dejé aquí espacio para eso, si no aquí lo mismo lo hacemos. Si tuviéramos, por ejemplo, un vector C, que tuviera componentes CXY más CYJ, entonces la suma de A más B más C sería el vector que tendría componentes X, la suma de las componentes X de A y C. Esto estaría multiplicando el vector Y y luego la componente Y que multiplica al vector J sería la suma de las componentes Y. De esta forma, ¿no? Y así yo puedo sumar cualquier número de vectores. Siempre la ventaja del método analítico, pues, es que el método analítico es exacto. El método geométrico, pues, va a depender de qué tan buenos sean ustedes para hacer el dibujo. Generalmente hay un margen de error, ¿no? Porque tienen que dibujar escala y luego medir e interpretar la escala del resultado, ¿no? En cambio, aquí el método analítico es exacto. Y el método analítico no tiene la limitante de que si trabajamos en 2 o 3 dimensiones, este resultado es igualmente válido si estuviéramos en 3 dimensiones. Si estuviéramos en 3 dimensiones, nada más le tendríamos que agregar la componente Z a cada uno de los vectores que estén sumando. No tendríamos ahí ni límite de dimensiones, ni límite de número de vectores. Pues la resultante aquí, suponiendo que fueran nada más 2 vectores, sería la resultante serían la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector resultante. Pero las componentes pues son la suma de las componentes, entonces quedaría de esta manera. Cuando hacemos un problema aquí, primero calculamos de todas formas las componentes del vector resultante y luego utilizamos las mismas fórmulas. Aquí ya tendríamos la extensión a 3 dimensiones. Vean. Tenemos la suma de 2 vectores A y B. Ahora tenemos estos A, ya tiene 3 componentes, A, X, A, Y y A, Z, y B también, BX, BY y BZ. Entonces, para la suma, tendríamos que, para el caso de la resultante de la suma, tendríamos que la componente X de la suma sería la suma de las componentes X, la componente Y es la suma de las componentes Y, y ahora le agregamos en 3 dimensiones la componente X de la suma sería la suma de las componentes Z de cada uno de los vectores. Si sumáramos 3 vectores, le agregamos un vector C, es lo mismo, nada más le agrego las componentes del vector C en cada caso, ¿no? CX, CY y CZ. Y bueno, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Cómo vemos? 8:30. Bueno, pues vamos a... un momento. Aquí les... Disculpen aquí un momentito. Aquí regresó. Sí. Disculpen, ¿no? Sí, me marcaron una llamada por ahí. A ver, ¿cómo andamos de tiempo? A ver, vamos a ver. Vamos a hacer este ejercicio rápido. ¿Para cuáles de los siguientes vectores la magnitud del vector es igual que a una de las componentes del vector? Tenemos 3 vectores. Uno es 2i, el otro es 2i más 5j y el otro menos 3j. A ver, no, uno es 2i más 5j y luego otro es menos 3j y el otro es 5k. Vean que
voy a poner aquí, voy a escribir aquí abajo. Tenemos estos tres vectores. El inciso A, tenemos el vector A, es 2i más 5j. Y luego aquí en el inciso B tenemos el vector B, es menos 3j. Y en el inciso C, el vector C, que es 5k. Entonces aquí la pregunta es, ¿en cuál de estos casos la magnitud del vector es igual a una de las componentes del vector? ¿Cuál sería aquí la respuesta correcta? En el primer caso no puede ser posible, ¿no? Porque como tiene dos componentes, entonces la magnitud va a ser mayor que cualquiera de las dos componentes. De hecho, aquí la magnitud del vector sería 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces va a ser mayor que 2 y mayor que 5, ¿no? La C. La C es la correcta, muy bien. Aquí tiene una sola componente, entonces la magnitud de C sería 5 al cuadrado, raíz cuadrada me daría 5, ¿no? Entonces esta es la correcta. ¿Por qué la B no? Porque aquí hay un signo negativo, ¿no? Entonces cuando saque la magnitud siempre es positiva. Toman la raíz cuadrada positiva porque es la longitud del vector. La longitud es positiva, ¿no? Entonces, en el inciso B, aunque tenga una sola componente, al ser negativa, no puede ser igual que la magnitud, ¿no? Habría una diferencia de signo. Bueno, pues muchachos, yo creo que pues hasta aquí lo dejamos por hoy. En esta sesión, no sé si tengan alguna pregunta. Nada más una duda mía. Sí. Nos va a enviar los videos de la clase pasada y de esta. Sí, de hecho qué bueno que mencionaste, porque les quería preguntar, parece ser que algunos no están recibiendo las ligas, o no sé si se acaban de incorporar a si hay alguno que no esté todavía en la lista, para que me diga y agregarlo a la lista. Les envié la liga de los videos anteriores, pero si no lo recibieron, ¿no? Ah, bueno, a los que no recibieron, no sé si sea algún problema de, a lo mejor no ha agregado sus correos todavía a la lista. De todas formas, díganme, ¿no? Si no, a ver, si no les llega bien el correo, ¿cómo le hacemos para...? A mí me llegó ahorita nada más el link que usted mandó para la clase esta, porque yo le envié un correo también, pero material anterior no me ha llegado. No sé si también vaya a enviar algunos ejercicios ahora o algo para resolución. Ah, sí, de hecho les envié también una lista de ejercicios. Entonces, ¿no te ha llegado ningún correo? No, solamente el de ahorita antes de entrar a la clase donde me envió el link de hoy nada más. Ah, ok, entonces yo creo que no estás en la lista de correo, entonces yo creo que no te he agregado. Entonces todos los que no han recibido, los que no recibieron la liga a los videos anteriores y la liga para la clase de hoy, mándenme un mensaje y para agregarlos. ¿Está bien? Muy bien. Está bien. Muy bien. Ok, bueno, entonces continuamos el miércoles. A más tardar mañana en la mañana les envío la liga al video de la clase de hoy y también la liga para la clase del miércoles. Muy bien, muchas gracias. Buenas No hay de noches. qué. Ok, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.